El tren Ruta de la Plata comenzó sus servicios el 24 de noviembre de 1969. Fue creado como un tren de alto confort para unir las ciudades de Sevilla y Gijón por su trazado más directo, es decir, siguiendo el recorrido de la legendaria Vía de la Plata. Los primeros servicios se realizaron con los trenes TAF de la serie 595, que en ese año 1969 habían sido ya remodelados y muchos habían recibido la nueva decoración, el nuevo esquema de decoración, como el que vemos en la fotografía. Y de hecho hubo un periodo de convivencia con los trenes TER hasta que estos últimos de la serie 597 fueron la atracción principal de este gran servicio. Otra imagen de este fantástico cruce entre un tren de la serie 597, el TER, tren español rápido, a mano izquierda, y a la derecha un TAF de la serie 595, tren automotor Fiat. La sustitución, aunque no he podido saber por qué sucedió, pero seguramente era porque los TER eran bastante más potentes y podían mejor subir los puertos de montaña de la zona de la Sierra de Béjar en Salamanca y de la zona de Asturias. Los TAF eran trenes que ya en aquella época, finales de los 60, principios de los 70, ya no eran tan fiables y estaban faltos de potencia para subir ciertos puertos de montaña. En esa época, el contexto de Renfe era el de inaugurar grandes servicios de tipo internacional, pero también grandes rutas transversales. Y el trayecto Madrid-Gijón por la famosa Ruta de la Plata era un trazado transversal que no necesitaba pasar por Madrid. Renfe le dio en aquella época una gran oportunidad a este tipo de vías transversales, de itinerarios transversales. Fantástica imagen de la placa de destino del primer TAF entre Gijón y Sevilla. A los pocos años fue sustituido por un TER de la serie 597. Año 1969. Posiblemente uno de los mejores años de la historia de Renfe. Para muchos aficionados fue el mejor de la historia de la compañía. Por la enorme diversidad de tracción, ya que existían las tres tracciones, vapor, diésel y eléctrica, y también porque había una conjunción plena para el aficionado. Se podía ver todo el material antiguo, sobre todo las grandes locomotoras de vapor, y también todo lo nuevo que estaba llegando al ferrocarril español en aquella época. Y del bloque de blanco y negro nos vamos al color. Tren TAF Gijón, Sevilla, de la serie 595 de Renfe, fotografiado en Salamanca. No he podido saber la fecha de esta fotografía, pero seguramente es de principios de los años 70, ya que desde el año 69 hasta muy principios, la década setentera, fue cuando se podían ver los TAF. Unos TAF que tenían aire acondicionado y que para un servicio transversal eran un material formidable. Poco tiempo después ya fue sustituido por un TER, unos trenes que eran más potentes y se adaptaban bastante mejor a los duros puertos de montaña por donde circulaba este itinerario. Al igual que los TER, los TAF solían realizar repostaje en Salamanca y también aceite y agua. Necesitaban de un pequeño mantenimiento para poder llegar a Sevilla sin ningún problema. Una imagen del interior de origen de los TAF. Así eran los asientos por dentro. Era un tipo de tren muy lujoso que empezó en la década de los años 50 y que durante bastante tiempo era el tren más lujoso que tuvo Renfe. Luego los TER y los Talgo mejoraron el interiorismo que tenían estos fantásticos trenes. Es curioso que la Ruta de la Plata, el trayecto entre Palazuelo-Empalme y Astorga, necesitó esperar prácticamente un siglo para poder ver un tren transversal, ya que tradicionalmente esta línea que une Extremadura y León era una línea prácticamente provincial y comarcal. Los trenes de tipo regional que circulaban por esa línea no salían de estas provincias. Apenas era prácticamente una isla dentro de la geografía nacional. Y el tren en Ruta de la Plata, primero con TAF y luego con TER, rompió ese aislamiento que tenían
estas provincias, León, Zamora y Salamanca, que no veían prácticamente ningún tipo de tren transversal, solamente de tipo regional, provincial o comarcal. Además, desde 1969, Renfe tuvo la acertada idea de poner servicios para unir grandes ciudades españolas que no pasaran por Madrid, para no saturar aún más de tráfico la capital de España. En imagen, tren de la serie 597 de Renfe, TER, Ruta de la Plata, pasando por Mérida. Fantástica imagen de septiembre de 1982. Quedaba ya pocos años para que este servicio fuera tristemente suprimido. Y también el cierre de la línea Palazuelo-Empalme a Astorga. Una enorme equivocación histórica que no se va a perdonar nunca. Otra fantástica imagen de los últimos años del TER, Ruta de la Plata. Tren de la serie 597 pasando por el apeadero de Los Rosales, el 15 de enero de 1980. Aquella Renfe era lo que nos gustaba a todos los aficionados. Si bien es cierto que Renfe a finales de los 60 apostó por los largos recorridos transversales e internacionales, no es menos cierto que Renfe no apostó en invertir en infraestructura en la red secundaria, mientras que la red radial tenía una infraestructura aceptable, con una calidad de vía pasable y con electrificación, la red complementaria y secundaria, las líneas transversales, por lo general tenían bastante mala calidad de vía. De hecho, la Ruta de la Plata no se podía alcanzar los 100 km por hora en la mayoría de los tramos, ni siquiera los trenes TER, que son los más ligeros. Fantástica imagen, ya en color, del TER Ruta de la Plata en Cañaveral, el 29 de diciembre de 1984. Podemos ver al lado el famoso automotor que realizó un fantástico reportaje fotográfico de los últimos días de la Ruta de la Plata antes de ser cerrada. La enorme equivocación de Renfe, desde su creación hasta bien entrados los años 70 y 80, fue no invertir en infraestructura. Se gastó un montón de dinero en trenes muy modernos y muy bonitos, todo hay que decirlo, pero unos trenes que apenas podían superar los 100 km por hora. Haber invertido en infraestructura y menos en trenes quizás hubiera sido mejor para la Renfe de los años 50 y 60. Hubo una época que en Renfe, sobre todo los años 40 y 50, la velocidad era lo de menos, pero a partir de los años 60 el ferrocarril tenía que ser competitivo y para eso necesitaba de infraestructuras donde los trenes superaran los 120-140 km/h. Fantástica imagen cerca de la Sierra de Béjar. TER, Ruta de la Plata en Baños de Montemayor. En el año 1900, finales de los años 70, principios de los años 80. Fantástica imagen. Allá por 1969, cuando empezó este servicio, se dice que ningún otro tren en España había despertado tanta expectación hasta la fecha, como el tren Ruta de la Plata, TAF, en sus comienzos, y que su anuncio e inclusión en los itinerarios supuso una respuesta inesperada y debido a la gran demanda que originó, se tuvo que iniciar este servicio antes de lo previsto. También es cierto que durante un tiempo este tren era semanal, o era ciertos días a la semana, y con el tiempo pasó a ser un tren diario, incluso muchas veces en doble tracción, como vemos en esta imagen. Siempre se nos dijo que la Ruta de la Plata y este tren no era rentable, o era bastante deficitario, nada más lejos de la realidad. En temporada alta, verano o navidades, el TER Ruta de la Plata iba en doble composición, porque era un tren con mucha demanda. Unidades 597-008 y 597-017. El fantástico TER Sevilla-Gijón, saliendo de Palazuelo-Empalme en abril de 1984. Como podemos ver, ni siquiera era verano, seguramente sería Semana Santa en aquella época, y se le podía ver en doble composición pocos meses antes de ser suprimido. Queda demostrado que el cierre de la Ruta de la Plata y la eliminación de los servicios de viajeros, todo aquello que nos dijeron de que no era rentable era pura mentira. Hubiera servido con mejorar las vías, invertir un poco de dinero, y estos servicios hubieran seguido funcionando a lo largo de los años.
Otra fantástica imagen, también en Palazuelo, Empalme. Esta vez una imagen de octubre de 1978. Según las crónicas que se escribieron en el año 1969, el primer TAF, Ruta de la Plata, salió a las 7 de la mañana de Sevilla en doble composición. Y en su parada en Cáceres fue recibido por las autoridades de la provincia, amenizando la llegada una banda de música, a la vez que el personal de servicio del tren recibía regalos. Consta además que ya desde el viaje inaugural el nuevo servicio contaba con restaurante, aunque en su primer viaje el menú fue a base de platos fríos. En Salamanca tenía prescrita una parada de 15 minutos, en los que se aprovechaba para el repostaje del tren. No solamente los TAF realizaban repostajes, también los TER. Aquí vemos el 597-021 el 22 de agosto de 1982, haciendo su parada larga y su repostaje. También dicen las crónicas que a finales de los años 60 y principios de los 70 se estaba efectuando el montaje de la señalización eléctrica en varias estaciones, sustituyendo así las antiguas señalizaciones mecánicas. Sin embargo, el estado de la vía en varios tramos era de mala calidad, y aunque algunos kilómetros de línea fueron renovados, muchos de ellos se mantuvieron una precaria conservación hasta el cierre producido en 1985. Es curioso que aunque había ciertas mejoras, y también no solamente lo que habla aquí de la señalización, también muchas otras cosas. Hubo ciertas mejoras que al final no sirvieron de gran cosa. De hecho, la estación de Béjar, en la Ruta de la Plata, pocos años antes de su cierre, recibió unas inversiones para mejoras en general de la estación. Incluso recibió la estación de Béjar una báscula nueva, que tuvo poco uso. Automotor de la serie 597 de Renfe, en Salamanca. Esta vez lo vemos fotografiado el 19 de julio de 1982. Impecable el aspecto que tenían los TER en esa época. Aunque sí es cierto que muchos de estos trenes ya tenían en toda la geografía nacional ciertas averías por la sobreexplotación, por el elevado kilometraje y el poco mantenimiento. Fueron trenes que al final acabaron siendo sobreexplotados, los trenes TER.